Hola, hola, gente oyente. Hoy veremos muchas referencias clásicas de Pixar, parodias a grandes franquicias, cabello con forma de comida y una historia polémica que tuvo que ser censurada. Todo eso y más en estas 30 curiosidades de Win or Lose. Si bien Pixar ya había hecho otras series para la plataforma de Disney Plus, todas estaban basadas en películas ya existentes. Por eso, Win or Lose tiene el honor de contar como la primera serie original de Pixar, y probablemente también sea la última, ya que el estudio decidió enfocarse en sus proyectos cinematográficos, por lo que al menos por ahora ya no harán más series iguales a esta. Pero no es un no definitivo. Entre los libros que lee Frank encontramos uno titulado To Infinity and Beyond. Por supuesto, un guiño a la frase del gran Buzz Yogur Light. To Infinity and Beyond. Cuando Frank se mete en el mundito de las citas en línea, hace match con una chica, y como si de una batalla Pokémon se tratara, inicia la conversación. Todo parece ir bien hasta que él empieza a decir cosas que hacen que el avatar de ella, al estilo Pac-Man, se convierta en un fantasma, aludiendo al término ghosting, que es usado para referirse a cuando alguien corta toda comunicación con otra persona de repente y sin dar explicaciones. Cuando Vanessa le regala los zapatos a su hija, ella graba un video, lo edita y lo sube a redes sociales. Más tarde, Lori muestra el video y vemos que tiene stickers de un gato. Pero no cualquier gato, es Sox, el mismo que conocimos en Lightyear. Yo soy Sox, tu robot personal de compañía. Para tratar de conseguir algo de dinerito, Rochelle decide vender sus nuevos zapatos en línea. El sitio web que usa se llama Ebit, una parodia de eBay, que de hecho no es nueva en el mundo de Pixar. Ya la habíamos visto en el especial Toy Story de terror, cuando Ron, el gerente, intentó vender a los juguetes por internet. Al inicio del episodio centrado en Ewan, cuando lo vemos ponchando a varios jugadores, dice una frase que hace referencia a la mítica escena de Gladiador. Are you not entertained? Are you not entertained? Are you not entertained? La serie cuenta con la inclusión de un personaje abiertamente cristiano, al que incluso se le ve rezando. Sin embargo, su oración fue parcialmente censurada en el doblaje latino, ya que en la versión en inglés, Lori menciona explícitamente al Padre Celestial, Dear Heavenly Father, mientras que en el doblaje le reza a la Estrella de la Suerte. Estrella de la Suerte, por favor, dame fuerza. Aunque en España sí mantuvieron el tema religioso. Padre nuestro que estás en los cielos, por favor, dame fuerzas. La famosa pelota de Luxo, ese clásico guiño que Pixar mete en casi todas sus producciones, también hace su aparición en esta serie. La vemos como un juguete que Vanessa le da a su hijo para que deje de morder. Y más tarde en la fiesta aparece de nuevo. Volviendo al pequeño piraña, parece que entre sus juguetes para morder hay uno de un pez azul y amarillo con ojos morados, que sin duda recuerda a cierta pez olvidadiza. Cuando Vanessa se preocupa por el paradero de su hija, sugiere que podría terminar apareciendo en un cartón de leche. Así es, Zane. Tu hermana terminará en un cartón de leche. Esto hace alusión a la época en la que se usaban los cartones de leche para dar a conocer los casos de niños desaparecidos. Solo sé que está con Chico Malo 2023. El nombre de usuario a quien Rochelle le va a vender los zapatos es Bad Boy 2023, quedando como un registro de lo que sería la fecha original en la que la serie se estrenaría. Pero luego se retrasó a diciembre de 2024, y luego la volverían a retrasar para estrenar Dream Productions en esa fecha, por lo que Win or Lose terminó estrenándose finalmente en febrero de 2025. Durante la escena de la fiesta se ve a algunos adolescentes viendo una película de terror en blanco y negro, la misma que estaban viendo los juguetes en Toy Story de terror. Mientras busca desesperadamente a su hija en la fiesta y sospecha que está tras una puerta cerrada, Vanessa activa el ultra instinto de mamá y se lanza contra esta, dejando su cabeza asomándose por el agujero, al puro estilo de Jack Nicholson en El Resplandor. Solo faltó que dijera la frase. Recordemos que Pixar ya ha hecho referencias al Resplandor en varias de sus producciones. Here's Brucey. Here's Johnny. No queda muy claro qué ocurrió con el esposo de Vanessa, pero lo que sí es evidente es que ella es madre soltera. Y si bien no se dice explícitamente, se insinúa que también pasó por un embarazo adolescente. Esto se da a entender cuando menciona que está cumpliendo justo 30 años. Bueno, yo tengo 30 porque hoy es mi cumpleaños.
Y teniendo en cuenta que su hija tiene 13, bueno, solo hay que hacer las cuentas. Lo que le agrega más preocupación a Vanessa, sabiendo que su hija fue a encontrarse con un extraño en una fiesta. En la fiesta en casa se ven cajas de Pizza Planeta y por supuesto la famosa camioneta que ha aparecido en casi todas las películas del estudio también está incluida en esta serie. Se puede ver en cada episodio y en diferentes ocasiones. Incluso uno de los lugares donde aparece es una gasolinera, recordando a su primera aparición en la gasolinera Dinoco de Toy Story. En varios episodios aparece un niño que no suelta su refresco de naranja y lanza frases que, aunque al principio parecen no tener sentido, terminan siendo presagios o consejos futuros para los personajes. Cuídate del pollo. Cuídate del pollo. A este pequeño lo llamaron Odo, que no es un nombre cualquiera, sino un acrónimo de oráculo de la bebida de naranja. Contesta la llamada del desconocido. Algo interesante con esta serie es que cada personaje tiene su propia forma visual de representar sus emociones. Es decir, muchas de las cosas que vemos realmente no ocurrieron de esa manera, pero así es como los personajes lo están viviendo en su cabeza. Como cuando la mamá sale volando al estilo chica superpoderosa para buscar a su hija. Por supuesto que no voló de verdad, pero así se representa lo decidida que está por encontrarla y asegurarse de que esté a salvo. So even if the lights go black and all of the walls collapse, ain't leaving it without you. Además, algunas de estas representaciones tienen su propio estilo de animación, como la de Yuwen, que imita los dioramas de cartón, o la imaginación de Aira, que se muestra con animación tradicional. Cuando Taylor le suelta a su mamá que su hermanito anda con malas compañías, Aira no puede evitar verla como si se hubiera transformado en el mismísimo ojo de Sauron. Sí, ese ojo gigante del Señor de los Anillos que todo lo ve. Luego, para distraer la atención de él, Aira revela que su hermana tiene novio, y al hacerlo vemos como escupe el dibujo de una bomba, haciendo alusión al término en inglés truth bomb, que se usa para describir cuando alguien suelta una verdad impactante de forma inesperada. ¡Taylor tiene novio! ¡Novio! ¡No! ¡Miente! El cine al que asisten Yuwen y Taylor se llama The Presto, un guiño a aquel corto de Pixar sobre un mago y su conejo. En la peli que están viendo los personajes aparece un pelón al volante que claramente es una parodia de Toretto de Rápidos y Furiosos, y por si quedaba alguna duda suelta la palabra mágica. No me interesa que seas un pulpo. Eres familia para mí. Yo no tengo amigos. Tengo familia. Cuando Yuwen está a punto de tocar la mano de Taylor, al ser un momento muy significativo, suena en su mente el épico tema Así habló Zaratustra, el cual ha sido utilizado en una gran cantidad de películas, incluidas algunas de Pixar. Por ejemplo, en Toy Story 2, se escucha cuando el Buzz Lightyear del videojuego salta a las plataformas. Y también suena en Wall-E cuando el capitán logra ponerse de pie. En casa de la abuela de Kai se llega a ver un muñeco ventríloco con traje, el cual está inspirado en esos aterradores muñecos que aparecieron en Toy Story 4. Ojalá los muñecos no nos hayan visto. Después de que Lori se corta un gran mechón de pelo, Kai le dice que se ve hermosa y lo jura por su perro Slinky, una pequeña referencia al querido perro juguete de la franquicia más icónica de Pixar. ¡Qué hermosa te ves! ¿En Te serio? lo juro por mi perro Slinky. Kai ve con su abuela un programa llamado Princesas Reales, ¿Estás viendo princesas reales sin mí? Siéntate. que parece ser una parodia de Real Housewife, un programa al que también se le hizo referencia en la serie de Zootopia. En la habitación de Kai encontramos una bola de estambre rosa con ojos. Los que hayan visto el corto de Pixar Pearl sin duda la habrán identificado. Y cerca de allí se ve también la camioneta de Pizza Planeta como juguete. ¿Recuerdan cómo en Luca el mechón de cabello parecía un croissant? Bueno, en esta serie parece que los animadores tenían hambre, porque tanto la vegetación como el cabello de los personajes recuerdan a comida.
El de Luciana parece algodón de azúcar, el de Frank son como rollos de canela, y el mechón de Vanessa es como una loncha de tocino. We must have just been a very hungry crew. Maybe I'm not feeding this crew enough. I don't know. En las producciones animadas es más común ver marcas inventadas o parodias, pero aquí parece que se incluyeron algunas menciones directas a marcas o productos reales. Por ejemplo, a la marca Gatorade. One blue Gatorade, please. We're out of blue. I could do 2 for $5 red. También Lori menciona que su madre es dueña de un Dairy Queen, una cadena estadounidense de helados. My mom owns a Dairy Queen. Y hasta los personajes hablan sobre jugar el Smash de Nintendo, con aire incluso saltando como Mario. ¿Quieres jugar Smash en la casa? Esta noche caerás. Los títulos de los episodios deben su nombre a términos usados en béisbol y softball. Blue es el apodo usado para referirse a los árbitros, debido al color tradicional de sus uniformes. Raspberry puede usarse para referirse a los raspones en la piel que los jugadores sufren al deslizarse. Pickle es el término que se usa cuando un jugador queda varado entre dos bases. Steal o robo es cuando un corredor avanza a la siguiente base durante el lanzamiento sin que haya un batazo. Mixed signal se refiere a cuando se hacen señas que no quedan del todo claras. I got it o la tengo es lo que dice un jugador cuando quiere indicarle a sus compañeros que él atrapará la pelota, y home es la base a la que hay que llegar para anotar. Ahora llegamos al tema polémico, la historia de Kai. Resulta que su trama iba a girar en torno a su identidad como chica trans, experimentando disforia y todo lo que conlleva. Además, esta conversación que tiene con su padre iba a ser el momento en el que ella se lo confesaba. Sin embargo, Disney, para evitar polémicas similares a las que tuvieron con Mundo Extraño y Lightyear, decidieron que se eliminara gran parte de esa historia, aunque todavía quedan algunas insinuaciones, como por ejemplo cuando se le muestra avergonzada al ver sus antiguas fotos en las que formaba parte de un equipo de varones. Incluso termina ocultando varias de estas. También vemos cómo está rasgando su antiguo nombre del guante, ya que ahora se identifica como Kai. La conversación que tiene con su padre se adapta a una metáfora en la que ella ya no quiere jugar béisbol, sino que quiere jugar softball, siendo algo muy impactante para su padre. Esto es mucho, pero escucha, nada cambiará el hecho de que te amo. ¿Está claro? Vemos su progresión de pasar de tener el cabello corto a dejárselo largo. Cada vez que vemos a su personaje flotando significa que está sintiéndose reconocida. Oye, nena, qué linda te ves. Gracias. Mientras que cada vez que su padre hace o dice algo que la desanima con este gran cambio, se siente hundida en la tierra. Además, en la patineta de Kai hay un tiburón rosa, que según fuentes internas resulta que hace referencia a Nimona, película que toca temáticas queer. También se reveló que originalmente le pondrían calcetines de arcoiris, pero cuando llegó la censura tuvieron que cambiarlos. Así como muchas películas tienen este momento épico o significativo donde dicen el título de la misma, esta serie en su último episodio tiene un momento en el que el entrenador lo dice, cuando está dando su discurso motivador. Win or lose, we are a family. El tema principal de la serie es mostrar cómo diferentes personas pueden experimentar el mismo evento de manera diferente. A lo largo de la serie vemos la perspectiva de cada personaje y cómo lo que parecía ser un hecho en una de las historias resulta ser solo una versión parcial cuando lo vemos desde otra. Por eso puede que haya algunas inconsistencias entre los episodios, donde un mismo evento se desarrolla de forma diferente dependiendo de quién sea el protagonista. Por poner algunos ejemplos, en el episodio de Lori vemos como Yuen confiesa relajadamente que le gusta a Taylor. No me gusta Lori, me gusta Taylor. ¿Ah? Mientras que en el episodio enfocado en Yuen, donde se muestra que es inseguro, él se ve forzado a revelar quién le gusta y termina gritándolo. No me gusta Lori. ¡Me gusta Taylor! ¡Me gusta Taylor! Otro caso, desde el punto de vista de Rochelle, ella es quien actúa como la responsable de la casa, manteniéndola en orden mientras su madre parece actuar de forma inmadura. Pero cuando conocemos el punto de vista de Vanessa, notamos que en realidad sí es una madre preocupada, que trabaja muy duro y hace lo imposible por cuidar bien a sus hijos, mientras trata de mantener una buena actitud a pesar de sus problemas. Así que, al igual que en la vida, cada personaje tiene su propia historia que contar, de la cual no sabemos nada hasta ponernos en sus zapatos. Gracias a su interesante concepto, la serie recibió críticas en su mayoría positivas, elogiando su capacidad para equilibrar el humor y la fantasía
fantasía, mientras explora temas serios como la ansiedad, la autoestima y las malas compañías, utilizando metáforas visuales bastante ingeniosas, por lo que logra ofrecer una buena experiencia tanto para niños como para adultos. Así que si ya tuviste la oportunidad de verla, cuéntame qué te pareció, cuál fue tu personaje favorito o qué historia te pareció más interesante. Si el video te ha gustado, recuerda dejar tu like. Agradezco a los miembros que han apoyado al canal y esto es todo. Hasta luego. Tú sabes que me amas.